Bueno, ya empezamos a grabar de nuevo y vamos a ir al siguiente tema. ¿Tuvieron alguna duda de cómo identificar los tipos de datos? Ok, Monse, gracias. ¿Alguien más? No, maestra. Muy bien. Son unos chicos muy inteligentes, entonces pasamos al siguiente. Una vez que ya identificamos cuáles tipos de datos hay, vamos a ver las reglas para declarar variables. ¿Qué se imaginan que tenga que ver con estas reglas? Pues que coincidan, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver. Las reglas para declarar variables son: no se permite utilizar símbolos a excepción del guión bajo, que está aquí. Los lenguajes de programación diferencian entre mayúsculas y minúsculas, es decir, consideran diferente masa a masa, ¿sí? Si por ejemplo ustedes declaran primero masa con una M mayúscula y en la siguiente ya lo ponen todo minúscula, les va a crear dos diferentes variables, ¿sí? Y eso por ahí genera muchos errores, entonces desde el principio deben de definir cómo la van a escribir y que desde ahí se quede igual. Después otra, no se aceptan espacios en blanco. Si por ejemplo ustedes quieren usar dos palabras diferentes, en lugar de hacer un espacio de una de la otra, van a poner un guión bajo, ¿sí? Para que se entienda que son dos palabras distintas. Después, no se permiten los números al inicio de una variable. Generaría un error. Entonces, si quieren agregar una variable, no agreguen números al inicio. Después, se recomienda que el nombre de la variable tenga relación con lo que va a almacenar. Si, por ejemplo, van a guardar edad en esa variable, ¿cómo se debería de llamar la edad? La variable, perdón. ¿Le podrían poner nombre? No, ¿verdad? Porque les generaría confusión y a la hora de estar mandando llamar esa variable o utilizándola, les generaría muchos errores y confusión. Entonces, desde aquí vamos bien, las reglas no están difíciles y son muy efectivas para que podamos declarar de forma correcta. Luego, forma en que se debe declarar una variable en un programa. Primero tienen que poner el tipo de dato y después el nombre de la variable y al finalizar cerrar con punto y coma. Aquí nos maneja un ejemplo. Vamos a utilizar la variable número. Es de tipo entero, entonces lleva antes la palabra int, la abreviatura int. Si ustedes quieren declarar varios números de ese mismo tipo, lo pueden hacer separando por coma. Por ejemplo, num1, num2, num3 y de igual forma cerrando con punto y coma al final. Esto quiere decir que estos tres números van a ser del mismo tipo de dato entero. ¿Sale? Así se ahorran renglones si no quieren escribir así cada vez int, número 1, luego int, número 2, int, número 3. Se abrevian todo ese trabajo, se ahorran haciéndolo todo en un solo renglón, siempre y cuando lo separen por comas, ¿sí? Ya que si no lo hacen también les marca error. Luego, para declarar una variable char, bueno, aquí nos dice que el tipo es char y en ella vamos a ingresar el nombre. En esta tiene una especificación.
¿Sí se fijan aquí? ¿A qué se debe? A que se está limitando a 20 caracteres esa cadena. ¿Sí? Los debe de llevar aquí porque le está diciendo de cuántos caracteres va a ser el tamaño de esa cadena. Entonces, para el nombre necesitamos 20 aquí y es entre corchetes, es bien importante. Si lo ponen entre paréntesis no les va a dar, necesitan usar los corchetes para que identifique el tamaño de esa cadena. Luego, por ejemplo, para el correo electrónico estamos manejando lo que les decía aquí al principio. Son dos palabras diferentes y para separarlas, en lugar de dar un espacio, manejamos un guión bajo, ¿sí? Y ya nos está identificando que son dos diferentes palabras. Aquí en esta variable char se va a almacenar el correo electrónico y va a ser del tamaño de 30. ¿Cierto? ¿Hasta aquí una duda? ¿Ya me dejaron sola? ¿O voy muy rápido? No. Bueno, ok, entonces continuamos. Luego aquí también, para declarar cantidad, si se fijan, estoy declarando tres cantidades diferentes. ¿Por qué? Aunque las tres sean de tipo entero y las tres digan cantidad, ¿alguien me recuerda por qué son diferentes? Porque las cantidades pueden ser enteras o conjunto decimal. Sí, también, pero hay otra cosa en la escritura. ¿Sí identifican qué? Acuérdense. ¿Algunas están en mayúsculas y otras en minúsculas? Exactamente. Acuérdense que en las reglas del inicio nos decía que si cambiábamos las mayúsculas en cada vez que la declaramos, nos va a generar variables diferentes. Por ejemplo, aquí ya tendríamos tres variables de cantidad. ¿Sí? Si en alguna ocasión vamos a usar tres cantidades diferentes en un programa, sería bueno que la identifiquen, por ejemplo, cantidad 1, cantidad 2 y cantidad 3, porque si las utilizan así, a la hora de que las manden llamar o que las usen, se van a confundir entre cuál es cuál, ¿sí? Entonces, bien importante cuidar la escritura de cada variable. Luego acá en esta otra tenemos float, dólares, y float, dólares. Igual aquí son diferentes para el lenguaje al ser mayúsculas y minúsculas, lo mismo que decíamos acá arriba, ¿sí? Esta está toda en minúscula, esta está toda en mayúscula, entonces está haciendo referencia a dos variables diferentes, ¿cierto? ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Bien. ¿Se están aburriendo ya? Ya casi terminamos, ya sería acá nos dice por qué char lleva corchetes. Sí, bueno, yo ya se los expliqué arriba. Char nombre, entre corchetes 20, significa que aceptará un nombre con 20 caracteres como máximo. Si ustedes ya le quieren poner más, les va a marcar error. Aunque si ponen menos, no hay problema, porque el límite son 20, pero pueden partir desde 1 hasta 20. ¿Sí? Y luego acá, por ejemplo, Evangelina es igual a 10 caracteres. Observa que no pasan de 20 caracteres, por eso se anota un aproximado dentro de los corchetes de char.
Sí, primero hay que ver qué tipo de nombres vamos a estar manejando. Si por ejemplo manejan, la mayoría de ustedes tiene de a 2 nombres, ¿verdad? ¿Sí, verdad? No. ¿Me equivoco? Sí. Ok, entonces si quieren utilizar sus 2 nombres, ¿qué necesitaríamos? Ampliar este rango para que puedan usar sus 2 nombres dentro de esa cadena de caracteres. Por ejemplo, Silvia Guadalupe. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15. 15 caracteres en sus puros 2 nombres. Mande. ¿Los caracteres tienen que ser exactos o un aproximado? Es un aproximado. Sí, como aquí nos dice, observa que no pasan de 20 caracteres, por eso se anota un aproximado dentro de los corchetes de char. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, si van a utilizar más de 15, entonces ponen 20, por si usan 16, 17 o 18, 15, que estén dentro de esos 20 para que no les marque error y que puedan ingresar esos datos como completos. Luego acá, es el único tipo de dato que lleva corchetes. Si le faltan, el programa marcará error. Como les decía, esos corchetes están indicando el tamaño, es por eso que los llevan, no los pueden cambiar por paréntesis o no los pueden omitir, porque entonces ahí ya les estaría marcando un error. ¿Sí? Obligadamente tienen que identificar de qué tamaño va a ser esa cadena. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que no. Muy bien, entonces ahorita vamos a la actividad. ¿Mande? ¿Ya es mucho? No, que no es mucho. Dejado mucho. No, bueno, de hecho por eso opté mejor por hacerlo aquí en la clase para que no se lleven tarea. Por eso estamos haciéndolo aquí, para que pues para usar nuestro tiempo de clase y ya el resto pues ya lo utilicen para la entrega de sus actividades. ¿Sale? Eso. Muy bien. Entonces, ahora aquí. Excelente. Vamos a continuar. Dice, revisa la presentación, reglas para declarar variables, ya lo hicimos, e indica si cada declaración de variables es correcta o incorrecta. Por ejemplo, aquí nos está declarando una variable de tipo carácter y nos pide que va a ser RFC. ¿Está correcta la forma en que se declaró? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Creo que está incorrecta. Ajá. ¿Por qué, Monse? Es que creo que aquí es donde tiene que llevar los corchetes o algo así. Exactamente. Nos tienen que identificar el tamaño que va a ser esta cadena de carácter y aquí no lo está poniendo, entonces es incorrecta. Vamos a comprobar y efectivamente es incorrecta porque nos hacen falta esos corchetes. Vamos a la siguiente y aquí nos está poniendo de tipo float la variable peso. ¿Está correcta esta declaración? Acuérdense que el peso es con número entero y parte fraccionaria, como si yo dijera que peso
50 kilos.